Alors, madame et messieurs, bonjour, bienvenue à un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on va commencer la unité numéro 3 qui s'appelle... on va l'appeler, pardon, c'est pas ça. On va appeler cette unité un après-midi au cinéma, d'accord? Après-midi, recuerden, pues, una tarde, ¿no? Diríamos en francés, en el cine, d'accord? Regardez. Qu'est-ce qu'on va travailler dans cette unité? Bon, objectif, exprimer la volonté, expresar la voluntad, exprimer un désir, expresar un deseo, ofrecer una alternativa, les recuerdo que el verbo ofrecer también significa regalar, exprimer una condición o una hipótesis. Bueno, aquí vamos a ver de nuevo las hipótesis, ya habíamos visto en clase la de tipo 1, presente más futuro, pues en esta unidad vamos a ver la hipótesis de tipo 2, imperfecto más condicional, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenemos un poco la unidad, este es el texto que trabajaremos, las actividades de comprensión, ¿de acuerdo? El léxico, bueno, el léxico voy a hablar un poquillo de él rápidamente hoy. Le français familier, en esta unidad vamos a hablar del léxico familiar, el argot, ¿vale? On va voir cómo hablan los franceses cuando se relajan y en el ámbito familiar. Aquí tenemos les mots familiers, d'accord? Une bagnole, pues un buga, les baous, d'accord? Pues el cole, la bouffe, ¿de acuerdo? El papeo. Ya nos iremos centrando en esto más adelante. Ahora voy a seguir con la comunicación. Bueno, todo esto que estoy, por favor, explicando, quiero que lo anoten, ¿de acuerdo? Lo copien y lo traduzcan. Vamos a empezar viendo el ejemplo de exprimer la volonté. ¿Cómo se expresa la voluntad en francés? Pues miren, aquí tienen un ejemplo. Dice este señor que está un poquito orundo: Je vais arrêter ce régime, d'accord? Et dit sa femme: non, tu dois maigrir. Voy a parar, quiero parar este régimen, quiero acabar con este régimen, ¿no? Le ponen ahí lechuga, ¿verdad? Y el hombre pues no está muy contento. Alors, sa femme le dice: non, tu dois maigrir. Regardez, ¿no? La différence de la salade de la viande. Bon, on continue. Alors, exprimer un désir, veremos otro, ¿no? Además del verbo querer, pues j'aime aussi podemos utilizar para expresar la voluntad, o je voudrais, el condicional de que querría, ¿no? D'accord, je voudrais, j'aimerais bien, me gustaría mucho, ¿de acuerdo? Todas esas expresiones me valen. Je veux arrêter ce régime, je voudrais arrêter ce régime, j'aimerais bien arrêter ce régime, pues todas esas expresiones. Vamos a la siguiente, exprimer un désir, expresar un deseo, ¿d'accord? Le viene el nombre en español désiré, que sería la deseada. Pues miren, ¿no? Aquí lo típico con los viajes. Je voudrais tellement faire le tour au monde. Desearía tanto, me gustaría tanto hacer o dar la vuelta al mundo, ¿de acuerdo? Pues anotamos, ¿de acuerdo? La expresión je voudrais tellement. Ahí tenemos el condicional más el adverbio tellement. Me gustaría tanto, tantísimo, ¿vale? Dar la vuelta al mundo. Bueno, vamos a ver más expresiones. Bueno, estas actividades son las de hoy, las anotamos en la actividad 1, ¿de acuerdo? Qui dit pour chaque situation s'il s'agit de la expresión d'un désir o de la volonté. Puede decir si estamos hablando de voluntad o de deseo en las siguientes expresiones. Vamos a ver más datos de la comunicación. Offrir une alternative, pues ofrecer una alternativa. Bueno, vemos aquí la señora que está a tope de trabajo. Alors, et c'est un monsieur qui arrive, son mari peut-être. Y la señora le dice: tu préfères faire la vaisselle o repasser? O tu fais la vaisselle o tu repasses. Pues prefieres fregar o planchar. O tú friegas o tú planchas, ¿de acuerdo? Recuerden, este verbo es un falso amigo. Repasser en francés significa planchar, ¿de acuerdo? Repasar un examen se dice réviser. Bien. Vámonos con la siguiente, exprimer una condición o una hipótesis. Vámonos al tipo 2. Recuerden, el tipo 2 era imperfecto más condicional. Miren la imagen que le dice el chico: si tu entraînais davantage, tu ne serais pas si fatigué. Si entrenaras más, esto es lo que significa davantage, es lo mismo que decir plus, tu ne serais pas si fatigué. No estarías tan cansado, ¿d'accord? Bueno, pues estas actividades también las trabajamos. La siguiente dice: associe chaque fin de phrase au début correspondant. Pues asocia las frases, el final de la frase al comienzo. La segunda dice: associe chaque question à la réponse correspondante. Pues lees, por favor, copien la frase, no anoten solamente los numeritos y las vocales, ¿vale? Eso no sirve absolutamente de nada, con eso no se aprende.
Vamos al número 4 que dice ¿Qu'est-ce que tu voudrais faire quand tu seras adulte? Miren aquí utilizamos el futuro. ¿Qué te gustaría hacer cuando seas adulto? El futuro en forma de subjuntivo. ¿Qu'est-ce que tu voudrais faire pendant tes prochaines vacances? ¿Y qué te gustaría hacer, pues, en tus próximas vacaciones, ¿vale? Y por último, vamos al ejercicio 5. Dice, si tú étais le professeur du collège, si fueras el director del instituto, ¿cómo organizarías-tu l'emploi de tus élèves? ¿Cómo serían los horarios de los alumnos, vale? Pues nada, vamos pensando, si yo fuera el director del centro, pues iríamos a clase solamente, ¿qué les digo yo? Los miércoles, de miércoles a viernes, porque de esa forma aprovecharíamos más el tiempo. Tendríamos más actividades deportivas, haríamos más viajes, pues me van diciendo, utilicen la hipótesis de tipo 2, ¿vale? Bueno, hasta aquí las actividades de hoy. Sigo presentando la unidad. Bueno, esta unidad no tiene nada nuevo. Como les digo, veremos el argot, el francés, el argot. Veremos también las expresiones de tiempo, recordar un poco las expresiones de tiempo. ¿Qué más cosas vamos a ver en esta unidad? Pues vamos a ver la hora, le prix, el precio, quelques petites opérations mathématiques, algunas operaciones matemáticas y una vez más, otra vez, señores, los pronombres un e i. Si no les quedó claro en la segunda unidad, no se preocupen porque lo vamos a retomar. Un poquito más de gramática, recuperamos otra vez el condicional presente, nada nuevo, pero para aquellos que tienen problemas con los verbos, pues aquí otra vez está el condicional presente. En cuanto a la fonética, pues aquí tenemos la pronunciación de nombres, cómo se pronuncian los números en francés. Y por último, civilisation, le cinéma, quelle passion. Voilà, mesdames et messieurs, ça c'est tout pour aujourd'hui. Alors, cada vez estoy cogiendo más reprix de youtuber, ¿verdad? Bueno, espero que recuerden que esto les sirve, que les sea un poco más menos el tutorial. Ça c'est tout. Au revoir, mesdames et messieurs. À la prochaine. On se voit.